Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo y Comprendo. En esta ocasión, lengua y literatura españolas y concretamente vamos a estudiar el verbo. Para empezar, y de manera poco científica, vamos a definir lo que es el verbo como todas esas palabras que tienen que ver con ar, ir. Ahora después haremos una definición más exacta y más profesional. Es decir, todo, por ejemplo, jugar, cantar, comer, estudiar, dormir, todas esas palabras y todas las palabras que derivan de ella como jugando, jugaste, jugaré, comeré, todo eso que viene de ar, de y de ir son los verbos. Ahora, un poco más adelante, haremos una definición exacta de lo que es un verbo, pero para entendernos, para los que empezamos que no tenéis, para los que no tienen ni idea de lo que es un verbo, bueno, pues todo eso son verbos. Cuando habláis de comer, de saltar, de estudiar, de jugar, de dormir, de soñar, de dibujar, todo eso son verbos. Y todas las palabras que tienen que ver con eso también son verbos, que derivan de eso son verbos. Por ejemplo, en vez de decir jugar, puedes decir juego, yo juego, tú jugarás, ella jugará. Todo eso son palabras que vienen de jugar. De todo lo que tenga que ver con ar, con y con ir, esos son verbos. Bueno, pues para empezar con la definición de un verbo, lo que es un verbo de verdad, os voy a poner el esquema que habíamos hecho para cuando estábamos estudiando las palabras, cuando hablábamos de los morfemas. Recordad este esquema y ahora hablamos. Este es el esquema con el que habíamos trabajado cuando estudiábamos las palabras. Recordad que habíamos dicho que las palabras tenían dos trozos, dos partes. A una le llamábamos lexema o también raíz y a otra le llamábamos morfema. Y los morfemas decíamos que podían ser o independientes o dependientes. Y dentro del grupo de los dependientes teníamos los flexivos y los derivativos. Los flexivos, recordar que decíamos que nos permitían formar el género y el número de las palabras. Por ejemplo, podríamos decir alumno terminado en o alumna. O podríamos decir alumnos o alumnas. Vale, esas terminaciones, esos morfemas, recibían el nombre de morfemas dependientes flexivos. Si tenéis dudas sobre esto, es necesario y es bueno que volváis al tema de las palabras cuando lo estudiábamos ahí, cuando hablábamos de morfemas, lexemas y todo esto. Bien, porque para entender la definición de verbo, necesitamos saber los que son morfemas dependientes flexivos. Bueno, pues las palabras que se forman cuando se cambia el morfema flexivo, el morfema dependiente flexivo, esas palabras reciben el nombre de palabras flexivas o variables. Por ejemplo, la palabra alumno, que la hemos puesto hace unos segundos de ejemplo. La palabra alumno, la O de alumno, puede cambiar y convertirse en una A, alumna, o en puede cambiar y convertirse en os, alumnos, y ya nos indica que estamos hablando de plural, o alumnas, estamos hablando de femenino y de plural. Vale, esas terminaciones, ¿vale? Con esos morfemas flexivos, hacen que esas palabras se denominen palabras variables o flexivas, porque pueden cambiar, pueden variar. Vale, pues los verbos también son palabras variables. Los nombres, los adjetivos, los determinantes y los pronombres son palabras variables, porque si os fijáis, la terminación va a cambiar, va a variar. Los nombres gato o gata o gatos o gatas. Los adjetivos bonitos, bonitas, bonito, bonita. Esas palabras se llaman palabras variables. Vale, pues los verbos también son palabras variables, porque utilizan los morfemas que expresan persona, número, tiempo, modo y aspecto. Ahora veremos eso con un ejemplo. Mirad este ejemplo que voy a poneros aquí. Jugaba, ¿vale? Jugaba, yo jugaba, por ejemplo, ¿vale? O tú juegas,
O, por ejemplo, yo canto. Yo canto. O tú cantabas. O ella cantará. ¿Vale? Fijaos que en esta palabra, canto, encantabas, encantará, las letras o la parte cant se repite, pero hay una palabra, una parte que termina y que cambia. Aquí es una O, aquí es habas, aquí es hará. Entonces, estamos viendo que este tipo de palabras, que como sabéis es un verbo porque viene de cantar, este tipo de palabras que tienen una terminación que va variando, se convierte en lo que hemos llamado una palabra variable. Bueno, pues los verbos son palabras variables porque utilizan morfemas que expresan persona, número, tiempo, modo y aspecto. Ahora veremos qué es eso de persona, tiempo, número, modo y aspecto. Pero lo que quiero que tengáis claro es que los verbos son palabras variables, como hemos visto, que expresan, según la terminación, varias cosas. Esas cosas se llaman accidentes gramaticales, accidentes verbales. Y son, pues, el número, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto. Ya veremos con detalle qué es eso. Vamos a empezar a definirlo con exactitud. Habíamos dicho que en una introducción que para hacernos una idea en general de lo que estamos hablando, todas las palabras que vienen derivadas de ar, ir son los verbos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cantar, comer, jugar, servir, hervir, vivir, todo eso son verbos. Vale. De manera más exacta, vamos a decir que un verbo es una palabra variable, variable. Ya sabéis lo que es una palabra variable. ¿Vale? Las palabras pueden ser variables o invariables, pero una palabra variable, ¿qué es? Pues una palabra variable quiere decir una palabra que tiene, ¿vale?, unos morfemas al final que hacen que, al cambiarle esas terminaciones, pues estemos variando e indicando cosas diferentes, como el número, si es masculino, femenino, singular, plural, etcétera, etcétera. Bueno, pues de momento entonces el verbo es una palabra variable, ¿vale? Porque las terminaciones son distintas y según la terminación nos indican unas cosas u otras. Eso se llama una palabra variable. Recordad lo que es palabra variable. Mirad los vídeos de palabras variables que tenemos hechos, ¿vale? Y además el verbo indica tres cosas. Tres cosas. Indica acción, proceso o estado. Como en los exámenes es posible que os pregunten qué es un verbo, tendréis que definir la palabra verbo como palabra variable que indica acción, proceso o estado. Eso hay que aprendérselo de memoria. Palabra variable que indica acción, proceso o estado. Eso es un verbo. Por ejemplo, los niños están en el parque. Ese es el estado. Están en el parque o estoy cansado. Yo estoy cansado. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el estado? Pues cansado, triste. Eso se llama estado. ¿Vale? O un proceso. Los alumnos examinarán examinarán el experimento por la mañana. O una acción. Mañana jugaremos. Todo lo que sea acción, proceso o estado, eso es un verbo. Y además son palabras variables, que quiere decir que van a tener diferentes terminaciones y que según la terminación que tengan van a expresar una cosa u otra. Ahora veremos cuáles son esas cosas que van a expresar. Hablamos de persona, de número, de tiempo, aspecto, modo y ya veremos todo eso. Bueno, de momento esta es la definición. Hay que aprenderla, ¿de acuerdo? De manera informal entre nosotros para
identificarlos rápidamente, decimos que los verbos son todas esas palabras que vienen de ar, ir. Comer, saltar, jugar, hervir, dormir, estudiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Como son palabras variables, pues van a cambiar las terminaciones. En vez de jugar, jugaré, jugamos, jugando, todo eso, ¿vale? Cambian las terminaciones. Aunque luego hay una parte que se repite. Esa parte que se repite se llama lexema, ahora lo veremos, pero hay unas terminaciones y esas terminaciones diferentes hacen que ese tipo de palabra se denomine palabra variable, porque tienen terminaciones distintas que varían, ¿vale? Y al variar indican diferentes cosas. Bueno, pues mirad, el verbo, ¿vale? Si os fijáis aquí en este ejemplo que he puesto, cantar, yo canto, tú cantabas, ella cantará, hay una parte que se repite siempre, que es cant, cant, cant. Esta parte que se repite se llama lexema. Se llama lexema, ¿vale? Con X. También se llama raíz. O también raíz léxica. De esas tres formas se puede llamar. Lexema, raíz o raíz léxica. El lexema en este verbo es cant. La raíz en este verbo es cant. La raíz léxica en este verbo es cant, ¿vale? Esa es la parte invariante, la que es siempre la misma. Y es la que nos da el significado del verbo. Aquí nos está diciendo que esto es del verbo cantar. Luego hay una parte que sí varía. Aquí está una O, aquí hay habas, aquí hay hará. Vale, pues esa parte que varía se le llama desinencia. ¿Vale? Se llama desinencia o también morfema flexivo. Esto lo vimos en el tema dedicado a las palabras. Morfema flexivo o desinencia, ¿vale? Cuando hablamos de los verbos se suele utilizar la palabra desinencia. Así que en un verbo tenemos dos trozos. Esta que se repite, que se llama raíz o lexema, o también raíz léxica, y esta que cambia, que se llama morfema flexivo o también desinencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues la desinencia indica varias cosas. Por un lado, indica, un momento, que lo voy a apuntar aquí, esa desinencia hemos dicho que indica persona, número, tiempo, aspecto y modo. Esto hay que aprenderlo de memoria, ¿vale? Hay una parte que no cambia en el verbo que se llama lexema y hay una parte que sí cambia que se llama desinencia. La desinencia, este morfema, esto es un morfema, ¿no? Como sabéis, esta desinencia indica la persona, el número, el tiempo, el aspecto y el modo. Así que podemos decir que el verbo tiene persona, número, tiempo, aspecto y modo. Bien, vamos a ver estas cosas con detalle. Cuando hablamos de persona, refiriéndonos a los verbos, hay que decir que hay tres personas, ¿vale? Hay tres personas. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Por ejemplo, cuando hablo de yo jugaba, ¿vale? Yo jugaba. Cuando hablo de tú jugabas, o cuando hablo de él o ella jugaba, cuando hablo de yo, esto se llama primera persona. Cuando hablo de tú, esto se llama segunda. Y cuando hablo de él o de ella, se llama tercera persona. Cuando hablo de nosotros jugábamos, esto también es primera persona. Cuando hablo de vosotros jugabais, o de ellos jugaban, esto también son personas. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa que se llama número. Hay dos números. Cuando hablamos de los verbos, el número puede ser singular o puede ser plural. Número puede ser singular o plural. Cuando hablamos de número singular, quiere decir que hay una sola persona, y cuando hablamos de número plural, quiere decir que hay varias personas. Cuando yo digo yo jugaba, aquí hay solamente una persona. Yo, no hay nadie más.
Entonces, en ese caso, hablamos de la primera persona, pero del singular. Cuando hablamos de tú jugabas, aquí solamente hay una persona, tú. Hablamos de la segunda persona, pero del singular. Cuando hablamos de él o ella jugaba, solamente hay una persona, él o ella. Aquí hablamos de la tercera persona, pero del singular. Sin embargo, cuando hablamos de nosotros jugábamos, aquí hay ya más de uno. Estoy yo y alguien más. Nosotros. Nosotros somos yo y alguien más. Bueno, pues esa es la primera persona, pero del plural. Cuando hablamos de vosotros, vosotros sois tú y otros cuantos más o alguien más. Así que hablamos de más de una persona. Esta es la segunda persona del plural. Y cuando hablamos de ellos, ellos significa él o ella y alguien más. Pues esa es la tercera persona del plural. Por lo tanto, personas, hemos dicho, primera, segunda y tercera persona. Primera persona es yo y nosotros. Segunda persona es tú y vosotros. O vosotras, ¿no? Esto se entiende que es, y si no se entiende lo digo, esto es masculino o femenino. Y tercera persona es él o ella y ellos o ellas. Bueno, pues eso es lo que se llama persona. El número es el singular o el plural. Singular o el plural, ¿vale? Singular significa uno y plural significa más de uno. Así que hablamos de la primera persona del singular, la segunda persona del singular, la tercera persona del singular, o la primera persona del singular del plural, la segunda persona del plural y la tercera persona del plural, ¿vale? ¿Y el tiempo qué es? El tiempo también es otro de esos accidentes del verbo que habíamos dicho, que nos está diciendo si hablamos en pasado, en presente o en futuro. Por ejemplo, yo juego. Yo juego ¿cuándo? Ahora, ahora. Esto es presente. Estoy jugando ahora. Presente significa ahora, en este momento. Si yo digo yo jugué ¿cuándo? Ayer, o el año pasado, o la semana pasada. Eso ya pasó, eso es terminado. Eso es pasado. Y si digo yo jugaré, ¿cuándo? Pues mañana, o esta tarde, o el año que viene. Eso todavía no ha llegado. Eso es futuro. Así que el tiempo puede ser presente, pasado o futuro. Recordar esto. La persona puede ser primera, segunda o tercera, el número puede ser singular o plural y el tiempo puede ser presente, pasado o futuro. Y todas estas cosas las indica la desinencia, la terminación del verbo. Si yo digo jugabas, jugabas ¿quién? En primer lugar, tú jugabas. Estoy indicando la persona. La persona es tú, la segunda persona estoy indicando. Estoy diciendo que es solamente una persona, eres tú. Al decir jugabas me refiero a tú, ¿no? Estoy diciendo que eres tú, es decir, estoy diciendo que es singular. Y al mismo tiempo estoy diciendo que se trata de el pasado, porque al decir jugabas, estoy diciendo que eso ya terminó, que pasó. Jugabas ayer, o la semana pasada, o antes de ayer, ¿vale? Y todo eso gracias a esta terminación, a abas. Abas. Abas me está diciendo que eres tú, me está indicando la persona, me está diciendo el número, que es singular, y me está diciendo que es pasado. Me está indicando el tiempo. ¿Lo veis? La desinencia indica todas estas cosas que hemos puesto aquí. La persona, el número, el tiempo, el aspecto y el modo. Hemos visto la persona, hemos visto el número, hemos visto el tiempo, ahora vamos a ver lo demás. Pero todo esto se indica gracias a la desinencia. Recordad que hemos dicho, y lo vuelvo a repetir una y otra vez para que mientras lo vais escuchando lo vayáis memorizando, cuando yo digo cantar, por ejemplo, el verbo canto, yo canto, ¿vale? La terminación o, esto se llama desinencia, porque lo que se repite siempre, cant, yo canto, tú cantas, nosotros cantaremos, cant, eso se llama lexema, recordarlo, lexema, con X, ¿vale? Esta última letra, esta terminación, que en este caso es una letra, pero por ejemplo aquí es
4 letras, habas. Esta última terminación se llama desinencia, ¿vale? Y la desinencia, recordad que nos indica todo esto. Nos indica la persona, primera, segunda o tercera, el número, singular o plural, el tiempo, presente, pasado, futuro, y nos indica también el aspecto. Ahora vamos a ver lo que es el aspecto. Bueno, vamos a ver. El aspecto es otra de esas cosas que podemos, es otra de esas informaciones que podemos sacar del verbo. Mirad, si yo digo, por ejemplo, yo jugaba cuando tú llegaste, por ejemplo. Yo jugaba, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo estaba jugando, pero no había terminado de jugar cuando llegaste tú y me interrumpiste. Bueno, cuando la acción que dice que nos está expresando el verbo no está terminada, se dice que el aspecto es imperfecto, porque no está terminado, es imperfecto. Y cuando sí está terminado, se dice aspecto perfecto. El aspecto puede ser dos cosas, perfecto o imperfecto, ¿vale? Perfecto o imperfecto. Si está terminado, es perfecto. Si no está terminado, es imperfecto. Por ejemplo, yo he jugado. Yo he jugado quiere decir que ya he terminado. He jugado. O he comido. Ya está, se acabó. Adiós, he terminado. Como la acción está terminada, el aspecto es perfecto. Cuando la cosa está terminada, se dice que es perfecto. Cuando la cosa no está terminada, es imperfecto. Por ejemplo, yo estudio matemáticas o yo estudio lengua. No está terminado, porque estoy estudiando. A ver, ¿qué haces? Pues estudio matemáticas o estudio lengua. O yo veo un vídeo de aprendo y comprendo sobre lengua. No está terminado, lo estás viendo ahora mismo. Yo veo, estoy viendo, no he terminado. Si yo digo, vi un vídeo, vi en pasado, lo vi, eso ya se acabó, ya lo terminé. En ese caso, si lo he terminado, el aspecto es perfecto. Y si no está terminado, el aspecto es imperfecto. Si yo digo, yo veo un vídeo, yo veo un vídeo de aprendo y comprendo, no está terminado, porque lo estoy viendo. Esto es aspecto imperfecto. Si digo yo vi un vídeo, terminado, lo vi, se acabó. Aspecto perfecto. ¿Entendéis? Cuando lo que tú estás explicando está terminado, aspecto perfecto. Cuando lo que tú estás explicando no está terminado, aspecto imperfecto. Bueno, pues todo eso se sabe gracias a la desinencia, a la terminación del verbo. La persona, el número, el tiempo, el aspecto, y nos queda el modo, que es lo que vamos a explicar ahora mismo. Hemos borrado un poquito la pizarra y vamos a hablar del modo. En español hay 3 modos. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Bien, el modo expresa una relación entre la acción que dice el verbo y la realidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto, mira, en general, cuando estáis estudiando el tema de los verbos, os hacen también aprenderos las formas verbales. Por ejemplo, eso de presente indicativo, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, en fin, todo eso, ¿no? Vale. Bueno, según la forma en la que tú hables, ¿vale? Estás utilizando, sin darte cuenta, un modo indicativo o subjuntivo o imperativo. El modo indicativo, ¿vale? Voy a ir a lo práctico, no quiero enrollarme demasiado para que el vídeo no sea demasiado extenso, pero mirad esto. El modo indicativo tiene 10 tiempos verbales.
10 tiempos verbales. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que cuando estáis hablando, por ejemplo, de presente de indicativo, yo juego, tú juegas, nosotros jugamos, esas cosas, ¿vale? Cuando hablas de pretérito perfecto compuesto, yo he jugado, o pretérito imperfecto, yo jugaba, o cuando hablas de pretérito pluscuamperfecto, yo había comido, todo eso, ¿vale? Todo eso forma parte del modo indicativo. Cuando tú hablas expresando una duda, posibilidad o deseo, usas el modo subjuntivo. Por ejemplo, cuando tú quieres decir algo así como ojalá llueva. Cuando expresas un deseo, una duda, una posibilidad, puede que venga. Eso es el modo subjuntivo. Y cuando das una orden, eso es el modo imperativo. Estudia, juega, comed vosotros. Cuando estás dando esa orden, es cuando expresas una orden, un mandato o también un ruego, come, por favor. Eso es el modo imperativo. Vosotros tenéis que estudiaros los tiempos verbales. Se llaman tiempos o formas verbales. Eso del pretérito perfecto, el imperfecto, el pluscuamperfecto, todo eso se llaman tiempos o formas verbales. ¿Vale? Tiempos o formas verbales. Bueno, el indicativo tiene 10. Hay que aprenderse esas 10. El subjuntivo tiene 4. Hay que aprendérselas. Y el imperativo tiene 1. En realidad son 15. Tampoco es tanto, ¿no? Entonces, lo que tenéis que hacer es escribirlas con varios verbos una y otra vez, y de esa forma pues os lo memorizáis rápido. Tampoco es tan complicado, ¿no? Mirad, a modo de resumen de lo que hemos dicho, para refrescar otra vez y que se nos quede en la cabeza mientras vamos hablando. Persona, primera persona, segunda persona y tercera persona. Número, singular o plural. Tiempo, presente, pasado, futuro. Aspecto, perfecto, la acción está terminada, imperfecto, la acción no está terminada. Y modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Para saber si estamos hablando del modo indicativo, del subjuntivo, del imperativo, hay que conocerlos. Tenéis que saber que si cuando tú dices, me gustaría que fueses más amigable, ese fueses, ¿de qué estamos hablando? Claro, ¿eso qué es? ¿Es un pretérito? ¿Es un futuro? ¿Es un presente? ¿Es subjuntivo? ¿No es subjuntivo? Eso se sabe estudiándolo, así que te lo tienes que estudiar, ¿vale? El ejemplo ese se trata del pretérito imperfecto de subjuntivo. Pero bueno, hay que estudiarlo. Ya hemos visto que gracias a la desinencia sabemos lo que es la persona, el número, el tiempo, el aspecto y el modo. Todo eso lo expresa el verbo, ¿vale? Entonces, nos quedan por estudiar las formas verbales o los tiempos o formas, se llaman así, verbales, que hemos dicho que hay 10 en el indicativo, 4 en el subjuntivo y 1 en el imperativo. ¿Vale? Y antes de terminar la lección voy a deciros también una cosa muy importante y es lo que tiene que ver con lo que se denominan verbos regulares o verbos irregulares. Esto es muy fácil. Mirad. Por ejemplo, el verbo cantar. ¿Vale? Tenéis que aprenderos estos 3 verbos que voy a poner aquí. Cantar, temer y partir. ¿Vale? Este termina en ar, este termina en er y este termina en ir. Los verbos que terminan en ar se dicen que son de la primera conjugación. Primera conjugación. Los que terminan en er son de la segunda conjugación. Y los que terminan en ir son de la tercera conjugación. ¿Vale? Primera, tercera, segunda y tercera. Hay 3 conjugaciones. Primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Los que terminan en ar son de la primera conjugación, los que terminan en er de la segunda conjugación y los que terminan en ir de la tercera conjugación. Vale. Bueno, pues estos 3 verbos son los verbos modelos. Son los verbos que te tienes que aprender porque todos los verbos de la primera conjugación se conjugan como cantar, todos los de la segunda como temer y todos los de la tercera igual que los de que partir. Entonces,
aprendiéndote cómo se conjugan estos verbos, sabes conjugar los demás. A excepción de unos pocos verbos que son diferentes y no se conjugan exactamente igual. Esos verbos que no se conjugan igual, que son muy poquitos, pero que existen, se llaman verbos irregulares. Todos los que se conjugan como cantar, como temer y como partir son los verbos regulares. Por ejemplo, el verbo nadar, ¿vale? El verbo cantar. Yo canto, tú cantas, él canta, o ella canta, nosotros y nosotras cantamos, etc. Bueno, pues el verbo nadar, como es un verbo de la primera conjugación porque termina en ar, hay que conjugarlo igual. Pues yo canto, pues yo nado, tú nadas, él nada, etc. Nosotros nadamos. Fijaos que las terminaciones son las mismas. ¿Por qué? Porque es un verbo regular. Quiere decir que se conjuga como cantar. Para los verbos que terminan en er, se tienen que conjugar como temer. Temer, yo temo, yo temo, tú temes, él teme. ¿Veis que las terminaciones aquí son o, es, e? Vale, pues lo demás igual. Temer. Por ejemplo, el verbo romper. Yo rompo, tú rompes, él rompe. ¿Vale? Se conjugan así, son verbos regulares. Pero luego hay otros verbos, como por ejemplo el verbo acertar, ¿vale? Termina en ar, se tendría que conjugar igual que cantar. Tendríamos que decir que yo acerto, pero no se dice yo acerto, ¿verdad que no? No se coge esta raíz o lexema y se le pone la desinencia correspondiente. El verbo acertar se dice yo acierto y se le mete una i. Entonces, como no se conjuga igual que cantar, ya no es un verbo regular, es un verbo irregular. El verbo andar, termina en ar. Tendría que conjugarse igual que cantar. ¿Vale? Yo ando, tú andas, ¿vale? Pero, sin embargo, por ejemplo, en el pasado, no se dice yo andé, se dice yo anduve. Entonces, ya cambia. Al cambiar, ya no es un verbo regular, es un verbo irregular, ¿vale? Los verbos regulares son los que se conjugan exactamente igual que cantar, si es de la primera conjugación, que temer, si es de la segunda, y que partir, si es de la tercera. Pero, si hay alguna diferencia en algún tiempo o forma verbal, entonces el verbo se llama irregular. El verbo estar, que es el verbo también de la primera conjugación, no se dice yo esto no, sino que le tienes que meter una y, yo estoy. Entonces ya ha cambiado la regla, sí, entonces es un verbo irregular, ¿vale? Bueno, pues esos son los verbos regulares y los verbos irregulares. Si se conjugan como cantar, temer y partir, regulares. Si hay alguna variación, aunque sea una sola, verbo irregular, ¿vale? Recordad los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Y ahora vamos a ver algo más. Vamos a ver una cosa que se llama la forma verbal, la forma del verbo, ¿vale? Mirad, nosotros podemos coger verbos, por ejemplo, el siguiente que voy a poner aquí. Yo juego, que ya lo hemos mencionado un puñado de veces. Yo juego. También podemos decir yo he jugado. Aquí el verbo está formado por una sola palabra, mientras que aquí está formado por dos palabras. Yo como, tú habías comido. Aquí estamos hablando de una palabra y aquí estamos hablando de dos palabras.
Cuando el verbo tiene una sola palabra, se dice que tiene forma simple. Forma simple. Cuando tiene dos palabras, forma compuesta. Tampoco es muy complicado esto, ¿no? En la forma simple hay una sola palabra y en la forma compuesta hay dos. Si os fijáis, en la forma compuesta, de las dos palabras que hay, la primera viene del verbo haber, que se dice que es un verbo auxiliar. Yo he es del verbo haber. Tú habías es del verbo haber. Nosotros, el domingo que viene, nosotros habremos jugado al fútbol o habremos terminado de estudiar. Habremos terminado, ¿vale? Nosotros habremos terminado de jugar, ¿vale? Es una forma compuesta. ¿Por qué? Porque hay dos palabras y una de ellas es el verbo haber. Siempre en las formas compuestas, una es el verbo haber y la otra es una palabra que termina en ado, ido, so, to o cho. Ado, ido, so, to, cho. Ado, ido, so, to, cho. Recordad eso. Ado, ido, so, to, cho. Bueno, pues esas palabras que terminan en ado, ido, so, to, cho se llaman participio. Participio. Ahora vamos a entrar con eso. Y quiere decir que ya está terminado. Por ejemplo, vamos a ver. Todo eso, todo lo que participios, bueno, antes de eso, vamos a ver, para no liarnos un poco. Forma simple se ha quedado claro, ¿no? Una sola palabra, un solo verbo, forma compuesta, dos, ¿no? Vale. Y ahora hay otra forma que tiene el verbo, otra forma, que se llama forma no personal. No personal. Vale. El verbo tiene tres formas. La simple, la compuesta y la no personal. Vale. La no personal quiere decir que no hay una persona. Por ejemplo, si yo digo yo juego, esto es una forma simple porque tiene una sola palabra, pero también indica una persona, indica que soy yo, la primera persona del singular. ¿Vale? En este ejemplo que he puesto aquí, nosotros habremos terminado, es una forma compuesta porque hay dos palabras, habremos y terminado. Habremos, que es del verbo haber, es el verbo auxiliar, y la otra que termina en ado, ido, so, to, cho, esto termina en ado, ¿lo veis? Que se llama participio. Vale. Pero me está indicando también la persona, me está indicando que es nosotros, la primera persona del plural. ¿Vale? Pero las formas no personales no indican una persona, no indican si es primera persona, ni segunda, ni tercera. Entonces, esas formas que no del verbo, que ahora las vamos a ver, que no indican la persona, se llaman formas no personales. Por eso se llaman no personal, porque no indican la persona. Y esas formas no personales son, por un lado, el infinitivo. Infinitivo. El infinitivo son esas palabras que terminan en ar, er, ir, que hemos mencionado, ¿no? La primera conjugación, la segunda conjugación y la tercera conjugación, ¿vale? Por otro lado, esas formas no personales pueden ser el gerundio, que son las palabras que terminan en ando, endo. Por ejemplo, en vez de cantar, cantando. En vez de comer, comiendo. En realidad terminan en yendo, ¿vale? Pero bueno, para que sea más fácil de recordar, ando, endo o ando, yendo. ¿Vale? Estudiar, estudiando, navegando, durmiendo, ¿vale? Las que terminan en ando, endo o ando, yendo, se llaman gerundio. Y luego está el participio, ¿vale? El participio, que son las que hemos dicho, las que terminan en ado, ido, so, to y cho. Por ejemplo, caminar, pues caminado. Hoy hemos caminado un montón. Comer, comido. Tú has comido un montón, ¿vale? Que terminen en so, por ejemplo, impreso. Hoy has impreso 2000 camisetas. Impreso, ¿vale? Hay algunos verbos que aceptan la terminación en ado
y otros, y al mismo tiempo, también tienen una terminación aparte de esa diferente. Por ejemplo, el verbo imprimir se puede decir impreso o imprimido. Imprimido, se dicen las dos. Imprimido. Tú has imprimido o tú has impreso. Pero fijaos que termina en so. ¿Vale? Ento, pues visto. Yo he visto un caballo. Visto. ¿Vale? Visto. O escrito. Has escrito una carta. Escrito. O abierto. El niño ha abierto el regalo. ¿Vale? Termina en to. Encho, pues hecho. Has hecho. Hecho. ¿Vale? O has dicho. Debo decir. ¿Vale? Por eso los participios terminan en ado, ido, so, tocho. Bueno, pues esos son los participios. ¿Vale? Para mayor información hay que decir lo siguiente. Sobre el infinitivo, que ya hemos dicho, ¿no? Termina en ar, er, ir. Bueno, pues el infinitivo puede ser también infinitivo simple, ahí, simple, pues eso, las palabras que terminan en ar, er, ir. Comer, jugar, saltar, estudiar, etc. O infinitivo compuesto. Infinitivo compuesto. ¿Vale? Infinitivo compuesto, que quiere decir el verbo haber más el participio del verbo que estamos conjugando. Por ejemplo, haber comido, haber estudiado, haber dormido, haber soñado. Eso es un infinitivo compuesto, ¿vale? Porque por un lado tengo haber y comido, ¿vale? Tengo un infinitivo porque termina en er y por otro lado tengo un participio. Cuando digo el verbo haber, el infinitivo más el participio, eso se llama infinitivo compuesto. Y si digo solamente comer o dormir o estudiar, infinitivo simple, ¿vale? Infinitivo termina en ar, e, ir, puede ser infinitivo simple o infinitivo compuesto, ¿vale? Gerundio termina en ando o yendo, ¿vale? Y también puede ser gerundio simple, como por ejemplo caminando, estudiando, durmiendo, o puede ser un gerundio compuesto, igual que el infinitivo. Habiendo llorado, habiendo dormido, habiendo estudiado, ¿vale? El gerundio compuesto se forma con el gerundio del verbo haber, en vez de haber, habiendo, y el otro verbo en participio, habiendo estudiado. Habiendo estudiado tanto, no entiendo por qué has suspendido. Pues eso es un gerundio compuesto. Y por último, el participio que hemos dicho que termina en ado, ido, so, to, cho. ¿Vale? También el participio, recordar que puede funcionar como un adjetivo. La ventana cerrada. Cerrada, ¿vale? Sí, en este caso, cuando funciona como un adjetivo, tiene género y número. El participio es cerrado, ¿no? Vale, cerrado. Pero, si yo digo la ventana cerrada, ya no puedo decir la ventana cerrado. Tengo que cambiarle la desinencia, la desinencia, la terminación para que coincida en género, concuerde en género y en número. Bueno, en resumen, para terminar la lección, borro la pizarra y repasamos todo lo que hemos visto. Hemos dicho que el verbo es la palabra variable que indica acción, proceso o estado. Hemos dicho que el verbo tiene persona, que puede ser primera, segunda o tercera. Número, singular o plural. Tiempo, presente, pasado o futuro. Aspecto, perfecto o imperfecto. Y el modo, hemos dicho que podría ser, vamos a quitar esto de aquí, el modo puede ser modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Cada modo tiene formas verbales que también se llaman tiempos verbales. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo indicativo tiene 10 tiempos verbales o formas verbales. El modo subjuntivo tiene 4 formas verbales o 4 tiempos verbales. Y el modo imperativo tiene un solo tiempo verbal o forma verbal, el presente. Bueno, y por último,
habíamos hablado de las formas del verbo. Las formas del verbo. Y las formas hemos dicho que pueden ser simples, formas simples, cuando está formado por una sola palabra, como cantar, como comer, hervir, vivir, jugar, o compuestas. Compuestas. Habíamos dicho que estaban formadas por dos palabras. Una viene del verbo haber, que se utiliza como auxiliar, y otra es el participio. Por ejemplo, yo he comido. He comido. Y luego después habíamos dicho que teníamos también unas formas no personales. Y esas formas no personales estaba el infinitivo, que podía ser infinitivo simple o infinitivo compuesto. Infinitivo simple, lo que terminaba en ar, er, ir. Y el infinitivo compuesto era el verbo haber en infinitivo y el participio del verbo. Haber jugado, haber cantado, haber estudiado. Otra de las formas no personales era el gerundio, que también pasaba lo mismo. Teníamos un gerundio simple y un gerundio compuesto. Gerundio era lo que terminaba en ando, endo, comiendo, caminando, estudiando, viviendo. Y el gerundio simple compuesto estaba formado por el gerundio del verbo haber, habiendo y el participio del verbo, habiendo llorado, habiendo estudiado, habiendo comido, habiendo dormido. Y por último, hablábamos de las formas no personales del participio. El participio que habíamos dicho que era las palabras que terminaban en ado, ido, so, to, cho. Impreso, había verbos que tenían la posibilidad de las dos cosas, del participio terminado en ado o ido, y vamos a ponerlo aquí, del participio terminado en ado o ido, o de una de estas formas raras que era so, to y cho. Si el participio termina en ado o ido, se llama participio regular. Participio regular. Caminado, jugado, vivido, estudiado, dormido, todo eso. La mayoría de los verbos termina en ado, ido, su participio. Y si termina en so, to, cho, es irregular. Entonces, si termina, hemos dicho, en so, to, cho, como estos ejemplos que pusimos, se llama participio irregular, ¿vale? Y por último, habíamos dicho que el participio también funcionaba como adjetivo. Y habíamos puesto, por ejemplo, el ejemplo, para la redundancia, de la ventana cerrada. Pero en este caso, cuando el participio funciona como adjetivo, hay que cambiarle la desinencia, la terminación, para que concuerde en género y en número. No se dice la ventana cerrado, participio cerrado, ¿no? Los participios terminan en ado, ido, sino que se adapta, y si la ventana es de género femenino, pues el participio se tiene que adaptar. La ventana cerrada. La puerta abierta, no abierto. ¿Vale? Bueno, pues en general, una última cosa. Los verbos habíamos dicho que también los dividíamos en dos grupos. Verbos regulares y verbos irregulares. Y habíamos dicho que todos los verbos que se conjugan como cantar, temer o partir, que eran los verbos modelos, son los verbos regulares, los que se conjugan exactamente igual. Cantar, temer y partir. Primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Y los que en su lexema, en su raíz, cambia algo, o en su desinencia cambia algo, entonces estamos hablando de verbos irregulares. ¿Vale? Habíamos puesto ahí el ejemplo de estoy, del verbo estar, o de andar, que no se dice yo andé, sino yo anduve. Bueno, pues esos son los dos tipos de verbos que tenemos, regulares o irregulares. Nos ha quedado, para terminar la lección, la conjugación de los verbos. La conjugación del verbo quiere decir eso, las formas verbales. El presente indicativo, el pretérito perfecto, imperfecto, todas esas historias. Eso lo vamos a ver en un nuevo vídeo. Repasarlo, hacer ejercicios
y veréis cómo lo aprendéis de forma fácil. Hasta el próximo vídeo, amigos.